vamos por la segunda y tercera llamada. Comenzamos, Miguel. Bienvenidos y bienvenidas. Esta noche nos fugamos de otras responsabilidades y compromisos para estar aquí y celebrar en Ay Bonito la presentación del libro del poeta local Ángel Matos y González, porque tiene madre, titulado Endoscopía de la fuga. Agradecemos a todas y todos por estar en este momento tan especial para el poeta y también para el pueblo que lo vio nacer. Agradecemos y celebramos que estén aquí. Pasamos entonces con Melissa Hickey, presidenta del Centro Cultural de Ay Bonito, a quien le damos un saludo. Buenas noches, Ay Bonito. Buenas noches. Qué bueno verles aquí y que auspicien las actividades culturales. Eso es bello. En el día de hoy nos convoca nuestro gran amigo Ángel Matos a presentar su obra galardonada en el PEN International de Puerto Rico, el poemario Endoscopía de la fuga. Primero que nada, esto es una actividad en enlace de la Galería de Arte Vista Alegre y el Centro Cultural de Ay Bonito. Yo tengo el honor de conocer a Ángel desde mis tiempos universitarios. Cursábamos el bachillerato más o menos en los mismos años y nos cruzábamos en los pasillos del CUC, porque en ese momento le decíamos el CUC, el Colegio Universitario de Calle, Universidad de Puerto Rico. La mejor universidad. Claro que sí. Y estamos solidarios con los estudiantes en huelga. Hay que defender ese instrumento de cambio social que es la Universidad de Puerto Rico. Bien. ¿Quién es Ángel Matos para quien no lo conoce? Porque yo creo que aquí unos cuantos ya lo conocen. Ángel Matos es un ayboniteño muy talentoso y polifacético. Es un poeta, fotógrafo profesional, educador, editor, promotor y obrero de la cultura. Tiene sobre 30 años de poeta y más de 10 de experiencia en fotografía digital profesional. Hasta las meteorólogas de este país le publican sus fotos porque hace unas fotos maravillosas del cielo, del ambiente, de las personas, y ha ganado hasta varios premios de fotografía. Ahora mismo te consideras un fotógrafo a tiempo completo, ¿verdad? Además de poeta. Eso es interesante. Tuvo una vasta experiencia en la poesía también porque fue poeta mentor del Poetry Out Loud del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ha sido profesor de español, asistente de bibliotecario, director del Laboratorio de Español de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y claro, hay que hablar de que tiene una preparación en arte, estudios hispánicos del Colegio Universitario de Calley. Para esa misma época estudiamos, yo soy psicóloga, pero en el básico, ¿verdad? En que todo el mundo tenía que tomar, pues yo creo que nos tocó una que otra vez. Bien, sus publicaciones las voy a enumerar. La más reciente es Endoscopía de la fuga, que es un poemario que fue premiado del Pen Club International de Puerto Rico. Ese verso inconforme también es otro de sus publicaciones. Barcos de papel y otros naufragios del 2011 y Del silencio, la ciudad y otras pasiones inéditas del 2004. Si buscan en el Facebook del Centro Cultural, yo en una ocasión hice un video recitando una poesía tuya de ese libro en particular. Lo tienen que buscar, pero está. Si no, aparece en YouTube en mi canal. Porque había un maratón de lectura y yo decidí leer uno de tus poemas. Wow. También tenemos su participación en varias, lo que llaman antologías, que hay varios autores en un mismo libro. Antología del Mar, de Casa de Poetas, del 2013, Expresiones, Generación X, del Instituto de Cultura de Puerto Rico.
Y también estuvo en el Open Mic, Micrófono Abierto, es un libro, una antología del Open Mic que se dio en Hostos. Hostos Community College, muy bien. Yo recuerdo también un video tuyo en el New Yorker Poets Café. Ah, sí. O sea que tú has hecho eso también. Qué bonito. Tiene varios honores y reconocimientos y quiero mencionar uno especial en fotografía que es reciente porque ganó el certamen de Silence of Beauty por Exposure Photo Gallery en Argentina. O sea que el chico tiene talento. También fue y ha fungido como fotógrafo oficial de artistas. También tienes una página, ¿verdad? Pero no he llegado ahí, es que mira, son 2 páginas. Quiero hablar de lo más importante. Reconocido como uno de los poetas más relevantes en la lengua española por la editorial Visor, el Canon Abierto, última poesía en español en 2016. También el Salón Literario Libroamérica le reconoció como uno de los poetas más importantes de esta última generación de escritores y es exalumno distinguido de la Universidad de Puerto Rico en Calle. También ha participado del Centro Cultural de Bonito. Yo recuerdo que te voluntarizaste en un momento, así que le agradecemos todo lo que hace por la cultura. Estamos aquí para darle honor a quien honor merece y escuchar lo bonito que son las palabras según las escoge Ángel Matos. Gracias por estar aquí, espero que sea del agrado de ustedes esta actividad. Luego vamos a tener vinito, pisco labi, pero primero vamos a lo que venimos. Gracias. Pienso que la fotografía también es una forma de poesía. Convertir las imágenes de forma tal que podemos tener letras sin que tengamos que leerlos es maravilloso. Y yo le agradezco personalmente porque he tenido el privilegio de que haya fotografiado a mi hija de forma hermosa y Ángel ha tenido una trayectoria maravillosa tanto en fotografía como en poesía y en convertir esa poesía en fotografía. La música es espacio de fuga y encuentro. Buscamos la canción como queriendo encontrar esa palabra y melodía precisa que nos haga sentir, pensar, distraernos y hasta mover el cuerpo. Uno de los tesoros más grandes que tiene nuestro poeta Ángel Matos es su hija Nicole, a quien constantemente nombra como su poema favorito, también como su lugar seguro de fuga. Nicole es más que una hija talentosa en lo académico y social, sino también una cantora que canta con el corazón, dándole un toque único a cada canción que canta. Una vez en Ay Bonito, el cantante nacional Dani Rivera llegó antes de su presentación para escucharla cantar en el Festival de la Montaña, junto a la cantautora Benny Morgan, cuando ella contaba con apenas 13 años. Luego de escucharla, le agarró la carita y mirándole a los ojos le dijo: tú cantas canciones de los grandes como los grandes, compañera de aventura, y ese amor eterno que le hace brillar los ojos al amigo y poeta Ángel Matos, y ese amor eterno que le hace brillar los... discúlpenme, ¿quién mejor para cantar esta noche especial que el ser más especial de su vida? Con ustedes, Nicole Matos Ramos. Buenas noches. Nada, gracias por estar aquí. Voy a estar deleitándolos con algo de música, así que espero que les guste. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rock y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores
levantaste el vento y ocupasteis la Sorbona en aquel baño francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia, y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, y ya nadie canta el ven, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel baño, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Gaza los que morían en Vietnam, ahora mueren en Ucrania los que morían en Vietnam, ahora mueren en Irán los que morían en Vietnam. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino esteras en el mundo. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oye la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe, golpe, verso a verso, golpe, golpe, verso a verso, golpe, golpe, verso a verso. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecieran, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro de traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un hervido contra violenta rueda, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin candela, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, con instrumentos sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecieran, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un hilo hervido contra violenta
cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin candela. Es la primera vez que la escucho y he quedado enamorada. Entiendo muchísimo. Bueno, pues vamos entonces a la presentación del libro a cargo de dos personas maravillosas. Soy María Ortiz Justino y María Leila Medrano, a quien voy a agradecer a Melissa por la lectura que va a hacer, porque Melissa no va a estar con nosotros, pero desde Estados Unidos quiso enviarnos unas palabras para unirse a la celebración de este libro de su amigo Ángel Matos. Voy a leerle la biografía de ambas y luego continuamos con Solimar Ortiz Justino. Solimar Ortiz Justino nació en 1983. Es originaria de Orocovis, pero trotamundos por la isla por su gestión cultural. Es una prolífera escritora que abarca diversos géneros literarios. Además, se desempeña como gestora cultural y activista política. Se graduó de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde obtuvo bachillerato en artes con especialización en trabajo social. Utiliza esa experiencia y su sensibilidad ante la realidad humana en la literatura y la intervención en crisis para crear talleres de escritura, los cuales sirven como un medio para que niños, adolescentes y adultos expresen sus emociones. En el 2013 publicó Palabras de Conciencia en la voz del maestro, un ensayo integral que examina los discursos de Pedro Albizu Campos a la luz de la realidad puertorriqueña del siglo XXI. A lo largo de su carrera, ha lanzado 3 libros de poesía: Rebeldías de Encantos en el 2014, La Matria en mis pies en el 2022 y Hojas que se rompen en el viento en el 2024. También es la fundadora de Editoriales Poema y Letras Infinitas. Organiza constantemente noches de lecturas y poesía por toda la isla. Continúo con la biografía de María Leila Medrano. Nació en Montecristi el 18 de julio de 1964. Poeta. Nació en la fronteriza ciudad de Montecristi, pero su niñez y gran parte de su juventud transcurrió en Bonao, ciudad donde cursó sus estudios elementales y secundarios. Estudió Derecho y Educación en la Universidad Católica Madre y Maestra. Se graduó de Artes Liberales en Norwalk Community College del estado de Connecticut, Estados Unidos, en 1999 y tiene una licenciatura en Ciencias de Sunny State College del 2000. Trabajó para la Casa Cultural Julia de Burgos, adscrita a Yale University entre 1993 y 1996. Formó parte del currículo de mujeres escritoras y es miembro de la tertulia de escritoras dominicanas en New York, que dirige Daisy Coco de Phillips. Varios de sus poemas aparecen en diversas revistas y antologías literarias. Vive en Connecticut desde 1990, ha publicado poesía, narrativa y ensayos. Su vida la divide entre psicoterapia y la escritura. Frecuentemente ofrece talleres de literatura y temas de salud mental en diferentes universidades y centros culturales en Estados Unidos. En el 2006 fue invitada como escritora residente en Wonder College, Vermont. Su trabajo literario ha sido merecedor de varios premios. Ha publicado los siguientes libros: Oficio de Vivir en 1986, Los Alegres Ojos de la Tristeza en 1987, Regandescencias, The Scent of Waiting en 1998 y Cuadra de Espantos en el 2002. En 2014 estuvo en Ay Bonito como parte de la delegación del Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico, evento que coordinaba nuestro poeta Ángel Matos. Desde entonces, Marianela quedó enamorada de Ay Bonito y ha deseado venir a dar algún taller de poesía. Lo tengo entonces con Solimar Ortiz Justino. Sería la como razonable que Hola, buenas noches. Antes que todo, como buena orocobeña, nací en Ay Bonito. Así que
Pues todos los borocobeños salimos de aquí, de ahí bonito. Así que me siento en la casa. Quiero dejar claro que no soy académica, que la mirada que les voy a presentar es mi lectura, mi sentir y lo que me hizo ver este poemario. Así que es como dejarles saber cómo yo vi este poemario. Lo dividí de la misma forma que está el libro, está dividido en capítulos. El primer capítulo, que es primeros síntomas, el segundo, que es efectos secundarios, y el tercero, que es diagnóstico sin cura. Hay algo bien interesante de este libro. Si usted tiene la licencia poética de mirar el índice, es un poema. Así que los invito a que hagan ese ejercicio. Así que les presento Visión y Entendimiento de Endoscopía de la Fuga de Ángel Matos. Para ti, amado. Primeros síntomas. Estos poemas están cargados de profunda nostalgia. Marcan la triste despedida, describiendo la última intimidad, soñar con esa persona y extrañarle. El autor nos guía en medio del desvelo cuando destruye recuerdos de aquella persona que una vez visualizó. Nos presenta un duelo que tarda y retarda y se apalabra poco a poco en la soledad de la palabra. Pierde la noción de cuánto tiempo lleva sumergido en los recuerdos y nos hunde en su insomnio que lo lleva a hablar con él mismo. Recrea el erotismo, la fantasía, lo grotesco y las remembranzas de un amor pasajero. Presenta su proceso de escribir en medio del silencio, escribir y ser interrumpido por una canción que lo desconcentra, escribir en medio del duelo y la falta de una despedida con la necesidad de un cierre. Crea un escenario donde llover es sinónimo de llorar con él y el sufrimiento de la pérdida y sumergirnos en la marejada tratando de sanar, siendo olas que van y vienen. Nos permite estancarnos en la incertidumbre y escuchar el grito de las emociones en pánico. La distracción es ese tumulto de pensamientos que interrumpe la búsqueda de sí mismo. Ángel intenta descifrar la palabra que defina lo que siente, siguiendo los pensamientos para entender el porqué de las cosas en medio de sus insomnios perpetuos. Efectos secundarios. El poeta busca extender el tiempo para que duren los buenos momentos, aunque sea imposible lo posible. Sin embargo, maximiza la nostalgia de recuerdos dolorosos para crear poesía. Por otro lado, cavila de forma sarcástica dentro de la cotidianidad de la vida, que es un reflejo del poeta. ¿O no? ¿No? Nos cuenta cómo en sus desvelos se refugia en la poesía para ser lo que yo le dije, un antipoeta, mientras busca un lenguaje que encaje con lo que siente y piensa. Al no haberlo, lo crea con los silencios que nacen en la soledad y los apalabra de forma irónica. El autor coexiste con el dolor y el deseo de revivir los recuerdos y extrañar, como un síntoma que se rebusca para saber lo presente. Lo apalabra en la desnudez de la ausencia, que le da vitalidad a la nostalgia, calculando cuánto duelen las despedidas. Todo esto
dentro de la ambigüedad y su belleza y el sinsentir de lo que se siente, y con ello nos señala la salida de sus emociones a través de la poesía en el silencio de la madrugada, sobre todo cerca de la puesta del sol. Diagnóstico sin cura. El poeta navega en los recuerdos, escribe del dolor y lo que brota de la nostalgia. A pesar de todo, sabe ser indiferente y suelta. Vive la soledad y sus matices, el deseo de mantenerse alejado del bullicio y la hipocresía y los recuerdos y la ironía de recordar. Más allá de ello, busca incansablemente la despedida, capturándola como imagen para eternizar los momentos. Paralelamente, critica vivir con prisa y el sinsentido de las personas que le rodean. Este poemario cierra espectacularmente con un último convenio, expresando poéticamente la visión sobre su propia muerte. Ahora quiero compartir con ustedes unos aspectos relevantes dentro de mi lectura sobre el poemario. Este poemario está adornado de imágenes de mitología griega con la finalidad de ubicarnos entre la naturaleza, el orden social y el origen del mundo, y por otro lado, de los signos zodiacales con los que intenta plasmar la necesidad de interpretar los ciclos naturales. Ángel se sumerge en las constelaciones, que históricamente son utilizadas para la orientación del ser humano en tiempo y espacio terrenales. No obstante, hay un desfase en su uso habitual dentro de sus poemas con el fin de direccionarse a sí mismo dentro de su micromundo. En esta obra, al igual que como la poesía de Alejandra Pizarnik, los relojes pueden simbolizar la prisión del tiempo, la imposibilidad de retener el momento y la nostalgia existencial. Con las manecillas del reloj vemos a esos amantes que se mueven en diferentes velocidades, que puede que se encuentren en un punto preciso, bien sea para tenerse o para despedirse. Matos nos sumerge en su memoria como un cúmulo autobiográfico donde se refugia para su metamorfosis. Asimismo, juega con la complejidad de la aritmética, donde trata de calcular la precisión de la vida con lo metafísico. Predominan los astros, no solo para describir el paisaje, sino como un lenguaje simbólico para expresar los estados de su sentir, el misticismo y la profunda conexión que lleva con el universo. Se siente palpable la lluvia como un reflejo de la animosidad cambiante del autor y las de los lectores. Las luciérnagas nos permiten palpar la búsqueda incansable y en extinción de la claridad en medio de la oscuridad. Mientras tanto, con la sombra nos conduce a aceptar que existen los momentos oscuros aun cuando hay claridad. Los párpados, muy constantes en sus poemas, se presentan como un escudo que oculta el interior desnudo de la vista de los demás, protegiendo sus secretos. Y los ojos, como en la filosofía esotérica, se ven como un pasaje, la puerta hacia la expansión de la conciencia. Nos sumergimos en sus desvelos para compararse con un animal herido, esperando el amanecer para sanar y renacer, ocultando, o más bien mostrándonos su vulnerabilidad y el dolor emocional. Endoscopía en fuga no presenta al poeta que hay en Ángel y su conflictiva capacidad como prolífico escritor, y él sabe por qué lo digo,
Más bien, encontramos el antipoeta, esa deconstrucción del lenguaje y sus símbolos tradicionales para definirlos y ajustarlos a su visión de mundo poético. Sale del simplismo de las cosas y le es indiferente ser entendido o no, poniendo en las manos del lector la responsabilidad de aceptar la lógica de las cosas o cuestionarlo todo. Ángel nos presenta sus luces y sombras como una puesta en escena con micrófono en mano mientras mira con cinismo a la audiencia cuando rompe con las expectativas y disfruta esa sensación de lo atípico, porque así es su poesía, una ruptura de la realidad para formar su propio ser. Coincido con Ángel en que, y lo cito de sus palabras preliminares, endoscopía de la fuga es una mirada sin ojos, un contacto sin tacto, una voz sin sonido, una letra más allá del texto. Gracias. Continuamos con Melissa, que tiene unas palabras de María Elena Medrano. Darle el acomodo razonable a ella. Hello. Bueno, espero hacerle honor a las palabras de Tony. Ángel Matos, poeta y artista del lente en fusión. Endoscopía de la fuga, el libro de poemas de Ángel Matos, que hoy festejamos, es un retrato excelentemente logrado que revela su trayectoria como poeta y artista del lente. En estos poemas, Matos hace una retrospectiva que se entrelaza con el momento presente, tal como se verifica en esos versos tuyos. Cuando el ahora tiene un olor a ayeres, qué neblina es la que posa sobre los textos, qué boyerista inocencia se arrastra entre las cosas, qué absurdas sogas se enrollan al cuello de mis palabras. La poesía es la soga que se enrolla al cuello de sus palabras, no para sofocarlas, sino para sostenerlas, porque a su vez estos poemas articulan y sostienen la red en que se descansa entretejido todo lo que ha visto, ve y verá su ojo. El poeta sabe que tiene poder de la palabra para enlazar, para reconstruir y para otear a lo misterio que devela un nombre suspendido en los dedos del tiempo. Sabe que la identidad es materialidad, es inmaterialidad. Por eso se adhiere a la humanidad compartida en el cuerpo natura, ya sea lagarto, monte o piedra, y desde ahí construye el necesitado lenguaje esperanto, donde se cuaja lo intangible. Un verso. Al tiempo le he dado por llamarme mi nombre. En las costillas de la piedra se sudan orfandades, a la sombra de un zodiaco telegrafiado en una hoja, al final de lluvia armada de letras traspapeladas, en la fuga de un lagarto montado por un vuelo. Y desde la altura que logra montado en un lagarto, nuestro poeta admirado, como la Alicia de Lewis Carroll, ofrece una mirada subversiva que desafía reglas opresivas. Nuestro poeta, como Alicia, es un protagonista curioso, autónomo y rebelde, que rechaza cualquier constricción del ser. En su isla de maravillas, el poeta también tiene espejos, huecos por los cuales filtrarse, momentos de agrandarse y encogerse para poder penetrar las concavidades del misterio. Como Alicia, el poeta curiosea detrás del lente y usa la palabra para dejar su manifiesto, su narrativa contrahegemónica que denuncia y a la vez usa el caos para resistir contra la autoridad. Aún más,
Ángel Matos no solo viajero en el tiempo, vidente, es curiosidad encarnada. Se incorpora en otros cuerpos, como el Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Se adivina cuerpo celeste que vive en su propio asteroide, desde donde ausculta el sol, las estrellas, la soledad, porque intuye que curiosidad, creatividad y cura son partes de una misma cadena. ¿Qué caída de cordura desviste el insomnio? En sombra de estrellas fugaces que te fugan. ¿Qué tal si le quitas fugaces porque está implícito en la fuga? A oscuras de tu propio llanto y fantasmas, ante un lente que traduce el gemido mudo y se hace vapor en los ojos del astro poeta. Por estos versos discurren emociones diversas que no están en los poemas, sino que se levantan desde los cuerpos que nombra el poeta al entrar en contacto con ellos. Endoscopía de la fuga nos llama a sopesar que tal vez la poesía no vive en el cerebro, ni siquiera en la mente, sino en la cotidianidad que es también un cuerpo. De esa manera se encarnan en la narrativa lírica que cuerpo, mente, ambiente, espíritu. Este Hamelin caribeño, transmigrado, desafinado, como sé todo lo que existe y que la coherencia de esta gran red en la que vivimos conectados irremediablemente es nuestro sustento. Asimismo, Endoscopía de la fuga revela el pie de amigo más potente que la poesía, de la cristalización del auténtico ser, el silencio como puente hacia la autonomía, que únicamente la propia voz poética puede enunciar y encarnar. Y otra vez el poeta interpela para afirmar: ¿qué retórica más absoluta esconde un silencio? Y es precisamente desde el silencio, en el trampolín de la palabra que anuncia, me descubro ser péndulo, susurro, fe, poesía. Estos poemas están tejidos por un mismo hilo que entreteje la intimidad con el todo. Endoscopía de la fuga nos regala poemas prototipos de fineza y estética única, percibidos de acuerdo al conocimiento y experiencia de quienes lo lean. El poeta se acerca al gran repositorio del cuerpo. La interpelación del tiempo es una de las ideas recurrentes que enlazan y sostienen la curiosidad y al mismo tiempo la creatividad que trastorna al poeta en mapamundi sin necesidad de nombre propio. Entonces, no hará falta al poeta con nombre ángel, caerán estrellas devoradas por su lagarto en sombras. Versos sangrarán bajo su brazo al zarpar del barco de papel en un asesinato en el zodiaco del expirado oráculo. La experiencia directa y sensorial como base del conocimiento se registra en cada uno de esos poemas, en una filosofía renovada que bebe de lo ancestral, la sabiduría perenne que nos recuerda que la poesía no existe por sí sola, sino que depende de la conexión, la relación dinámica entre el cuerpo y su medio ambiente para manifestarse en estética. El poeta Ángel Matos lo sabe y lo deja por sentado en su endoscopía de la fuga. Su forma de retratar el amor, la vida, lo hermoso. Muchas felicidades, poeta. Palabras de Marianela Medrano, abril 2026. Yo quisiera aportar un poquito. Primero, decirle que lo admiro, es mi amigo y es un orgullo para él, bonito, que se lance siempre a luchar por el arte y en varias facetas, la fotografía, a ayudar a los cantantes y se lo agradezco tanto. Y sobre todo es siempre muy buen amigo del Centro Cultural de Bonito. Te felicito y les exhorto a adquirir su libro. Hay quienes dicen que al principio fue la palabra,
pero el poeta Ángel Matos está convencido que fue el silencio, que desde ese espacio del vacío no quedó más que crear sonidos que universalizaran la comunicación, visualizando lo que se veía y sentía. Desde ese entonces, nombrar las cosas se hizo enfermizo. Mirar hacia adentro y hacia afuera rompió los límites entre lo tangible y lo intangible, y se buscó en el sonido y la expresión gráfica lo que eventualmente se llamó lenguaje. Si bien es un lugar en donde nos encontramos como colectivo para expresar lo que sentimos, pensamos y percibimos con una connotación de presente, pasado y futuro, el artista también encuentra en este espacio una ranura para fugarse del marco en búsqueda de esa esencia que no cabe en las expresiones comunicativas. Al principio no fue la palabra, tal vez tampoco en silencio, queda la intuición que fue la fuga y la necesidad de una endoscopía histórica y genética para encontrar la evidencia de esa gran verdad subyacente. Podríamos leer su fascinante biografía de más de 30 años dedicado, comprometido y entregado a la poesía y cultura, no solo como poeta, sino como promotor de las letras, propulsor de otros escritores y apasionado del colectivo. Podríamos hablar horas de sus viajes, premios, entrevistas, publicaciones y lecturas, pero es mejor que sea la poesía y la voz del poeta su mejor carta de presentación. Con ustedes, mi amigo y cómplice de muchos años, aiboniteño de corazón y como pocos, Ángel Matos González. Gracias por estar aquí. Hace muchos años aprendí de gente que sabe más que yo y que tiene más experiencia, que aún los escritores se nos escapan las palabras y que es mejor escribir. Así que escribí un texto para esta noche. Me hicieron fugarme de la panza de mi madre en medio del caos de un ataque de asma que le dio en el momento del parto. Unas garras metálicas llamadas forceps me sacaron de la seguridad de ese lugar. Luego me dieron una nalgada y lloré por primera vez. Me fui a vivir. Como familia pobre, tenía una cuna que le habían regalado a mis padres. La puerta estaba rota y no se quedaba fija, y mi papá la arregló haciendo un invento con un alambre dulce en una esquina. A mis 2 años y medio hice mi primer intento de fuga físico. Escalé la cuna, pero mi rodilla se quedó encajada en el alambre dulce. Aprendí que la fuga tiene un toque de adrenalina que podría ser doloroso, pero que bien vale la pena. Llevo la cicatriz de ese momento como relicario. A mis 10 años descubrí en una casita de madera y zinc en el pozomuro de mis abuelos, que servía de almacén de cosas, un mueble de madera con diferentes cubículos llenos de libros que usaron mis tíos en la universidad y cuyo aparato luego aprendería que llevaba el nombre de librero. Entre ese olor clásico e indiscutible a pozomuro, a bolsas de basuras con cosas, tal vez desechos de ratones y cucarachas, aprendí a amar los libros y a diferenciar su olor del resto de las cosas. Allí me fugaba a mirarlo, tocarlo, olerlo, la forma, los colores, los tipos de letras, las portadas. Un día mi mamá me regañó porque no me encontraba. Tendría como 10 años. Sin decirme nada, respetó lo que hacía y aprendió que si no me encontraba en la casa o el terreno, estaba allí leyendo. Me enamoré de cómo cada escritor, aún en los textos de ciencia, psicología, metafísica y hasta religiosos, juntaban palabras e iban dibujando en mi ignorante mente ideas y mundos, y en mi espíritu emociones y cosas que no sabía explicar, tal vez tampoco hoy, pero que sentía profundamente. Hice de un bolso de basura lleno de ropa vieja mi asiento en donde recostarme a leer. Allí descubrí y leí escritos que más tarde tomarían el sacrosanto mote de literatura, de gente con nombres que desde relativamente comunes a otros difíciles de pronunciar.
Franz Kafka, Ernest Hemingway, Hermann Hesse, Edgar Allan Poe, Mario Benedetti, Gabriela Mistral, César Vallejo, Valle Inclán, Garcilaso de la Vega, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Dylan Thomas, William Shakespeare, Luis Párez Matos, Julia de Burgos, Clemente Soto Vélez, Gabriel García Márquez, José Martí, Octavio Paz, entre tantos otras y otros. Así también algunos que luego la literatura y el arte me regalarían como amigo: Luis Rafael Sánchez, Magali García Ramis, Ana Lidia Vega, Pedro Mir, Emilio Díaz Valcárcel, Olga Nota, Rosario Ferré, Francisco Matos Paoli, Pedro Mir en Santo Domingo, Yoconda Belli en Nicaragua, el gran Ernesto Cardenal en Nicaragua, Rosa Montero en España, Hugo Gutiérrez Vega, México, entre tantos otros que me han enriquecido y me enriquecen con su presencia, algunos desde el otro mundo. Historias y ese algo que no cabe en los libros. Desde ese lugar, las palabras se volvieron ese espacio de fuga, del cual nunca quise y me he querido escapar. Aprendí la pasión de la fuga en las palabras de mi abuela Margarita. No porque ella didácticamente me enseñara a leer y a escribir o sobre literatura, sino sin proponérselo, de un modo más orgánico. Nací y me crié en su casa. Fui el primer nieto. Ella amaba la cocina y aprendí que el ingrediente secreto es el amor, cosa que reaprendería y multiplicaría en ese conocimiento en la novela Como agua para chocolate de Laura Esquivel. En mis caminatas por el jardín, en donde me enseñaba sobre las plantas y le hablaba a cada una de ellas, confieso que ese lenguaje no lo internalicé, o mis plantas hablan ruso, indio o mandarín. Pero sobre todo, aprendí viendo desde muy niño el poder sanador y trascendental de las palabras, cuando la veía orar con fervor, o cuando la acompañaba a visitar enfermos como parte de su vocación de servir, y lo hacía como lo fue toda su vida, líder de la Legión de María. Aún cuando ya el Parkinson se le iba haciendo presente, y era ella quien necesitaba oración y palabras sanadoras. Cuando aún no conocía el concepto de que somos energía, ya yo podía sentir un cambio en las personas encamadas y no encamadas que ella visitaba y le hablaba. Pude ver personas que murieron y cómo su luz cambió de color cuando mi abuela le hablaba, leía oraciones o fragmentos de la Biblia. El día que ella trascendió de este plano físico, yo fui a verla cuando aún estaba en su cuarto. Allí estaba ella sola. Todos afuera lloraban y hablaban entre sí. Yo entré, y aunque las bombillas y lámparas estaban apagadas, solo la entraba una pequeña luz solar. Su cuarto, yo lo veía lleno de luz. Le agarré de la mano, le agradecí muchas cosas, le dije que todo estaría bien, le besé la frente, la luz del cuarto se apagó. En la escuela superior tuve el accidente de que una chica se interesó en mí, pero fuera de lo que sentía por mi familia hacia mi ser y yo hacia ellos y ella, de lo que veía en las telenovelas, Tanairí, Coralito, Diana Carolina, entre otras, por ejemplo, lo que había descubierto en los libros en la casa de mis abuelos y revistas selecciones que le robaba a mi madre, no sabía lo que era esa cosa de enamorarse. Fue en ese entonces que tuve el atrevimiento de ponerme a hacer lo que otros escritores habían leído, de lo que había leído que hacían otros escritores,
y que me parecía maravilloso, jugando a pensar que si era real o imaginación lo que habían escrito. Así que en mi grado 10 comencé a jugar con las palabras, estructuradas en algo así como versos y poemas, copiando estructuras de los poetas que había leído sin ninguna otra pretensión que expresar más o menos con cierta coherencia y exponiendo lo que sentía. Fue así como inventé el amor y luego el desamor en esa joven edad, desde la ignorancia, pero sobre todo desde el atrevimiento. Fugarme a las palabras se volvió mi fuga favorita, que me ha traído hoy hasta aquí, 33 años después, a presentarle este libro, Endoscopía de la fuga, como un depositario de idearios e historias desde tiempos de mi propia inmemorialidad. En 2004, el universo conspiró para que publicara mi primer libro, Del silencio, la ciudad y otras pasiones inéditas, Terranova Editores, el cual fue premiado por el Pen Club Internacional de Puerto Rico. Momento que sabría que marcaría mi vida para siempre, que marcaría la vida para el hijo de Mercedes y Papo del barrio Sumante de Bonito. De ahí luego vendría una invitación a publicar una colección de poemas con el nombre de ese verso inconforme en el amado país de San Salvador. Luego seguiría en el 2004 Barcos de Papel y otros naufragios, y ahora este lleno de fugas que nos convoca hoy aquí, por cosas que se escapan a la memoria. Ninguno fue presentado en mi pueblo. La vida nos enseña que las cosas pasan cuando tienen que pasar, y aquí estamos. La fuga tiene un lado personal e íntimo y uno colectivo. He amado mucho a los lagartijos porque sigilosamente saben fugarse sin ser notados. Tanto así que cuando salió publicado mi primer libro marqué mi piel con un tatuaje que fue un lagartijo con un rabo en espiral. Para este otro, un cohete cuya estela de humo dice: somos fuga, soy la fuga. Y sin embargo, la fuga tiene otro sentido cuando va acompañado de seres que también tienen la valentía de darle alas a uno y crear su escape propio. Agradecer es meterse adentro para honrar. Meterse adentro conlleva una endoscopía minuciosa y necesaria. En primer lugar, agradezco a mi editor, Carlos Roberto Gómez Vera, porque desde mi primer manuscrito creyó en mí. Y años después se dio a publicar mi libro anterior y con la editorial Isla Negra. Más allá de eso, también la amistad de nuestras conversaciones como escritores, padres, y de hacer uno de los mejores desayunos. Por creer en mí y siempre empujarme a mirarme profundamente, a tomar la decisión personal de crecer. Porque cuando decidí quitarme de la vida pública de escritor, me llamó, me dio mi espacio de reflexión y dijo que este libro necesitaba nacer. Y hace exactamente casi 2 años de haberse dado ese espacio y hablado, dije: vamos a hacerlo. Así que gracias por tus fugas personales y esta, entre otras. Gracias, gracias, gracias. A Melissa Hickey, presidenta del Centro Cultural de Aybonito, y a Norma Sánchez, por el trabajo cultural que realizan en mi pueblo, por la persistencia para que esta presentación se diera. Gracias por ser provocadoras de fugas necesarias en nuestro pueblo. Gracias, gracias, gracias. A Solivar Ortiz Justiniano, porque una muestra de lo que está por pasar se da cuando, dónde y con quién tiene que ser, es esta. Porque sabía que daría ese viaje preciso por mi texto, explorando sus diversos mundos, por los años de poesía, historia, encuentros que desde entonces han sido parte importante de mis fugas de amistad, de amor y poética. Gracias, gracias, gracias.
María Elena Medrano, querida amiga poeta dominicana en Connecticut y del mundo, porque cuando le hablé de mi texto y de esta presentación y que amaba su mirada sobre las cosas, quiso escribir unas palabras dentro de su ocupadísima vida cultural, intelectual, laboral y personal. Tu mirada precisa me ayudó a mirarme mientras te mirabas haciendo un viaje a tus propias fugas. Gracias, gracias, gracias. A María Meléndez, Aca, Mariita, por una amistad constante y consistente desde nuestros tiempos universitarios en el CUC, hoy UPR de Calley. Hace par de décadas que no contaremos, obviamente, por aceptar el reto de ser maestra de ceremonia en esta velada. Gracias, gracias, gracias. A mi hija Nicole, por venir desde Mayagüez este fin de semana a compartir la canción y por esa presencia tan de ella, por ser, desde que te engendré en mi mente, mi lugar preferido de fútbol, por ser mi hija, mi amiga, mi cómplice. Por tanto que no caben en estas palabras. Gracias, gracias, gracias. A mi familia, a mis padres que están por primera vez en un evento literario mío, por siempre estar para mí, por enseñarme que lo poco no es poco, sino riqueza que se valora y multiplica. A Lili, por tantos años en evolución. A mis hermanos y sobrinos, por tanto. A ustedes que siempre están en ese lugar donde hago esa endoscopía esencial y necesaria para encontrarme. Gracias, gracias, gracias. A quienes están aquí esta noche, a quienes no pudieron llegar por diversos motivos, gracias, gracias, gracias. A todos los seres que me han regalado momentos que han marcado mi vida, mi historia y sin remedio mi poesía. Gracias, gracias, gracias. En fin, como diría el gran Gustavo Cerati, gracias totales. Escogí unos poemas, ¿verdad?, para leerlos esta noche. Comienzo por este. He visto versos por horizontes en la ronquera monosílaba del reloj, conjuntos de desvelos sin formas, enjugados entre mohosos números, en el hueco de un ábaco olvidado, numerología descontada. He visto poemas asesinar sus imágenes, imaginarios en la memoria amorfa de letras, esquivas dedicatorias boyeristas entre silencio, donde calla ardor de verbos salados, memoria olvidada, expirada de suspiro, poligamia de espejos ausentes de cuerpos. Pero también me he visto en fuga, desdoblamiento, aliento entre fotos deshojadas, algún gemido en inquietud de almohadas sin latido, parálisis deshuesada en cripta del ente cantado, transmigado, desafinado jamelín caribeño, humo de algún recuerdo húmedo de metáforas. El libro se divide en 3 partes y escogí 3 poemas de cada una de las partes. Este dice así: me he conformado con el silencio de la hoja, he jugado con las moléculas del rocío, perdido los confines del universo entre dedos, contado arenas del mar con un ábaco incompleto, estrellado estrella en las trampas de mi pecho, inventando nuevas formas del vértigo entre polvo,
derrotado ejército de sombras entre reflejos, diseñado manecilla hipotética con popurrí de cuerpos, escrito con pestaña un nombre en el cráter de la luna, robado a la noche impúdicos sueños desterrados, y algoritmo a la deriva de unos labios en el lado oscuro del prisma de una mirada miope, el sueño desvelado de una curva de una pestaña. He sido un alquimista a mitad de todas las nada, un nigromante que no cabe en ningún truco. Y este dice así: he amado la locura de la memoria, unos pies dibujados en el trasnochado cantor, mirada en fuga en el beso del mar, olor arrinconado en el ronquido del pecho, voz atragantada en la garganta del viento, deseo calcándose entre los dedos, silencio columpista entre anónimos, rostros desfibrados al penúltimo temblor. Pero también he amado tu astuto escapismo a escondida. Mi lente susurra tu nombre entre lirios y locallos. Este poema me amenaza de muerte y lo dejo nacer. Conjuro la inquietud de tus horas y me deshago en silencio. Entonces, los poemas de Francisco. De la segunda parte, este poema dice así: he visto al reloj asfixiarse, alguna nostalgia colgar del bigote de Dalí, un enjambre de manecillas mancas, estrellas fugaces fugadas de su fugacidad, un latido en inmutable eco ensordecedor, parálisis de un suspiro en la esquina de una foto. También he visto partidas partirse en dos. Las arenas han hecho castillos de espumas y brumas. Pasos dibujan las sombras de sus destierros sobre el carmesí de unos labios en estampida, bajo la sombra en el ala del verso del ángel, al irte con el mar, con el tiempo y la rítmica ausencia. Este poema tiene un epígrafe de uno de mis cantautores favoritos, Fito Páez, y dice: te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi con los párpados fríos, brisas traían la noche de los bigotes, bullicio vestido de silencio, paréntesis sobre un cuerpo, estrellas en lluvia tras la lluvia, las preguntas sin signo, dudas que dudan de sí mismas, tormentas de versos en rizo, mar cuesta abajo sin atajo, sobre un estigma isla y Caribe, monte sin horizonte al norte, palabras para telegrafía de ojos, ese verbo perplejo no dicho, lente de poeta en dibujada silueta, y un yo sin mi yo, y un tú sin todos los tus y los demás. Este dice así: tenía el plan de deshojar un cuerpo, desenmarcar un delirio horizonte en los párpados, atragantar un pecado en la pecera de un ombligo, poner en evidencia la culpa del reflejo en un sudor. Tenía el plan de escuchar un chisme, el chisme de la hoja, tomarle el tiempo al latido de las gotas sobre el tejado, pintar con palabras las formas de las nubes en estampida, cantarle una nana con una canción de Sabina al chispoteo. Pero me quedé huérfano de voces entre humedades, me ardieron nostalgia en el ala del pájaro marchito. Tuve un hangover de suspiro en el tuerto ojo del agua, se evaporaron mis labios,
las cenizas se calcaron a mis huesos. Y para terminar, y abrazarnos, y comer, y hablar, y los que quieran adquirir el libro que está aquí, pues cierro con este poema. La noche hiede silencio, llego bañado de calle, supuro el olor del hueco donde cabe todo el desvelo. No llueve, pero la humedad habla. Saber el perfume del mar en un cuello, encontrar la costa donde embarcar todo el salitre de un beso. Nada es casualidad, susurra la rosa. Entre sombras, un sudor en clave morse, encontrar en un eclipse pedazos de espejo, anónimo conjuro donde caben todos los sueños. Decirle a la vida, ¿qué tal? Y salir corriendo. Ser la estampida de un collar de camándula, o la pluma al vuelo de una manada de pájaros, o sencillamente un polizonte en el lado oscuro de la luna. A veces uso muletilla para mi afonía. Busco entre las cuerdas la locura de la nota, donde quepa toda la inmensidad de mis muertes y la resurrección desnuda al lado izquierdo del iris. Tal vez la palabra se disfrace de sí misma, corra tras el telón donde janguean todos los muertos, escape sobre la ola donde nadan infinitos suspiros, y la utopía sea el más real de mis entresueños. Entonces no hará falta el poeta con nombre de ángel. Caerán estrellas devoradas por su lagarto en sombras. Versos sangrarán bajo su brazo al salpar el barco de papel en un asesinato en el zodiaco de un expirado oráculo. Gracias. Como la canción es vida, celebración, comunicación con otros tiempos, poética para los mejores oídos, queremos deleitarnos de nuevo con la exquisita voz de Nicole Matos Ramos. En estas próximas dos canciones que voy a cantar son de una gran cantora que admiro, Mercedes Sosa. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Tal vez estoy a la desgracia y me muero con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año
que vuelve de la guerra. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no caerán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Gracias. Voy a cantar una más. Ok. Esa no está aquí, solo para de memoria. En la vida todo es así, a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y de dónde va a morir. El hombre que en una montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza seguida.
otra vez maldijo la gloria que en letras yace, y el que en su nombre renace, pues que llego a comprender lo poco que es el saber el hombre donde nace. No hay más un solo camino que se quisiera tomar, más la suerte del andar me trata y confunde el destino. Nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir y un ideal perseguir por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir, sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir. Muchas gracias. Gracias por venir. Ay Dios, ¿qué uno puede hacer con una hija así? Está orgulloso. Quería, ¿verdad?, tampoco dejar pasar este momento porque la vida nos lleva por caminos y uno conecta con los seres en diferentes niveles. Y aquí está uno que fue mi maestro de ciencia en escuela elemental y de mis hermanos urbanos, y lleva mucho tiempo documentando lo que pasa en la vida cultural en nuestro pueblo con la cámara. Así que gracias por lo que hiciste por mí como maestro y por el trabajo cultural que haces en nuestro pueblo. Bueno, estamos muy agradecidos de cada una de las personas que esta noche estuvo con nosotros celebrando la presentación en el bonito del libro Endoscopía de la fuga de Ángel Matos. Ha sido una noche llena de emociones y artes que se quedará en la memoria y el corazón de todos nosotros. En la mesa, aquí al ladito, están los libros para la venta y el poeta lo estará dedicando. Yo me voy a parar primero porque me toca a mí. Yo te gané. ¿Me ganaste? Ok. Gracias a todos por ser fuga, por amar la fuga de este poeta que hoy nos compartió su arte. Buenas noches a todos.